Bueno, buen día. Mi nombre es Cristian Carlos Gómez. Yo soy residente. ¿Me escuchan así? No. Sí. Bueno, yo soy residente de segundo año de medicina interna y hoy vamos a hablar entonces el gran seminario sobre lesión renal aguda en el paciente con cirrosis hepática. Le doy los agradecimientos del profe Octavio Muñoz, patólogo clínico y jefe de posgrado de patología de nuestra universidad, quien me asesoró con la lección del tema y también pues con la parte de la presentación. Este es el contenido propuesto para hoy. La idea es que todo va a estar basado o va a estar alrededor del consenso que se publicó el año pasado. Es un consenso que se hizo entre el Club Internacional de la CITES y también el consorcio de la ARCI. El previo que había sido desde el 2015 había sido hecho solamente por los de la ARCI y por los del consorcio de la CITES, y ya en este tenemos pues una gama de recomendaciones que vamos a tratar de analizar acá, basados pues como en este plan. A modo de introducción, entonces debemos recordar que los pacientes con cirrosis hepática pues, pueden hacer una lesión renal en cualquier momento de su enfermedad, y cuando hablamos de cualquier momento de su enfermedad es que ellos basalmente pueden estar con unos riñones sanos, pueden estar con una enfermedad renal aguda o con una enfermedad renal crónica. Dependiendo de diferentes exposiciones que vayan a tener, que ahorita les vamos a mirar, estos pacientes pueden desarrollar una enfermedad renal sobre su funcionalidad renal normal, y esa enfermedad renal puede ser una enfermedad renal aguda que va a ir hasta los 90 días o una enfermedad renal crónica que va a ir más allá de 90 días. Como un subtipo de esa enfermedad renal aguda tenemos la lesión renal aguda, que es la que vamos a hablar hoy, que se da en los primeros 7 días. Acá tenemos pues, los criterios propuestos por el consenso, que son basados en creatinina y también en gasto urinario, que ya ahorita los vamos a revisar, y dependiendo de la recuperación que tenga ese paciente con las terapias que le instauremos, o también pues como evoluciona el paciente con lo que se le está ofreciendo, ese paciente puede recuperar completamente su funcionalidad basal, o puede progresar o hacer una progresión lenta o grave, pues, y terminar en terapia dialítica o incluso terminar pues como con la muerte. ¿Por qué es importante hablar de la lesión renal aguda en el paciente cirrótico? Una de las razones es que los pacientes con cirrosis hepática tienen varias condiciones, están expuestos a varios fenómenos que pueden favorecer la lesión renal en ellos, ya sea de origen prerrenal, como los que vemos acá, intrínseco, o de origen postrenal. Dentro de las prerrenales tenemos el uso de laxantes para el manejo o incluso para la profilaxis de la cefalopatía hepática, como la lactulose. Tenemos también el uso de diuréticos para el manejo de la citis. Estos pacientes, especialmente cuando están descompensados, suelen tener una baja ingesta de la vía oral, pueden desarrollar un síndrome hepatocardiorrenal también, e incluso pueden hacer una congestión de la vena renal. Esto, para algunos autores, lo clasifican como dentro del espectro pues, de las prerrenales, por la parte hemodinámica, pero hay otros que lo meten pues, acá en la parte intrínseca. En esta congestión de la vena renal puede darse por un síndrome compartimental abdominal que pueden presentar cuando están con ascitis de tensión, o puede ser también secundario a una insuficiencia cardíaca, ya sea por hipertensión portopulmonar o por la cardiomiopatía del cirrótico. En la parte de la lesión renal intrínseca, entonces, tenemos varias posibilidades. Una es que estos pacientes van a hacer glomerulonefritis aguda secundaria, pues membranoproliferativa secundaria de infecciones por virus B o por virus C. También pueden hacer nefropatía asociada a IgA. Pueden hacer nefritis intersticial, especialmente asociada a medicamentos como las fluoroquinolonas, que las utilizamos en la peritonitis bacteriana espontánea, o también el uso de penicilinas o inhibidores de bomba de protones, o pueden hacer lesiones tubulares que pueden ser tóxicas o pueden ser isquémicas. Dentro de las tóxicas tenemos la nefropatía colémica, que es asociada con los ácidos biliares. Esto ya está demostrado pues, en modelos murinos, y también algo demostrado pues, en seres humanos en necropsias. También por lo que hablamos ahorita de fluoroquinolonas, o incluso pues, por el manejo con vancomicina. O pueden hacer una lesión tubular secundaria isquemia, especialmente las lesiones renales prerrenales prolongadas, choques hemorrágicos, como digo, hemorragia variceal, o choque séptico pues, secundario a alguna infección que esté cursando. Y ya en la parte postrenal, pues específicamente esos pacientes podrían llegar a ser una neuropatía obstructiva que sea inducida por el virus de INE, que pues, digamos que en nuestro escenario, pues en nuestro entorno no es tan usado frecuentemente. Otra de las razones de por qué es importante hablar de esto en los pacientes con cirrosis es que los pacientes con cirrosis hepática, eso está comentado desde hace varios años, que desarrollan lesión renal aguda, entre más grave o más alto sea pues, el estadio de la lesión renal, pues peor va a ser el pronóstico. Este estudio mide la probabilidad de supervivencia a los 90 días,
y encontró que los pacientes que no tenían lesión renal aguda tenían una supervivencia cercana al 88%, pero los que tenían lesión renal aguda CAIGO 3 llegaban a tener una supervivencia solamente del 31%, que iba pues avanzando dependiendo del grado de la enfermedad. Esto lo vamos a tocar ahorita más adelante para otro concepto que vamos a revisar. Y también pues es importante mencionar que estos pacientes se pueden dividir en dos, progresores y no progresores, dependiendo del manejo que le hagamos y también de la respuesta del paciente. Y es claro que los pacientes que progresan a pesar de los manejos instaurados, pues son pacientes que van a tener mayor mortalidad comparado con los que no progresan. Esto es un estudio que se publicó el año pasado, que a pesar de que van ya más de 10 años del otro, comparado con el otro estudio, seguimos todavía en esas tasas de mortalidad cercanas, esa supervivencia muy bajita, dependiendo del estadio, y lo mismo también, pues, de acuerdo con la respuesta de los pacientes, aún tenemos una supervivencia a 3 meses con lesión renal aguda cercanas del 40%. Este es un estudio publicado el año pasado que incluyó 2.063 pacientes con cirrosis hepática y lesión renal aguda, tratando de mirar cuáles eran las etiologías más frecuentes y también la mortalidad de acuerdo con la etiología que tuvieran los pacientes la lesión renal. Encontraron que la más frecuente de todas, el 44.3%, era las lesiones prerenales, que tienen una mortalidad afortunadamente la más baja, que es el 22%. De ahí seguía entonces por la necrosis tubular aguda, que tenía una frecuencia de 30.4%, con una mortalidad del 53%, y el síndrome hepatorrenal agudo, pues, con una prevalencia del 12% y una mortalidad del 49%. Ellos más o menos en cuanto a los estadios se comportan casi que igual, siendo un poquito mayor la lesión renal aguda tipo 1, CAIGO 1, de 34%, la CAIGO 2 con 23% y la CAIGO 3 con 24%. Los pacientes que hacen lesión renal aguda CAIGO 3, que requieren diálisis, no es un porcentaje despreciable, es un 20%. Uno de cada 5 pacientes cirróticos con lesión renal aguda pueden terminar con este desenlace. Y es claro que los pacientes que desarrollan lesión renal aguda con cirrosis hepática, independientemente de la complicación que tenga, la lesión renal aguda de por sí va a empeorar su pronóstico, siendo más marcado en los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea, en la que incrementa desde un 5% sin lesión renal aguda asociada hasta un 25%, ascitis que va desde un 4% hasta un 18%, encefalopatía hepática de un 5% al 25%, y la más alta, que sería la hemorragia variceal, de un 5% a un 30%, con un OR de 8. También es claro que a medida que van pasando los años, en los últimos 20 años, hemos tenido un incremento, a medida pues, que se incrementa la población y también pues, la población de pacientes con cirrosis, tanto de frecuencia de la cirrosis como de frecuencia también de las hospitalizaciones y de las lesiones renales asociadas, lesiones renales agudas pues, durante la hospitalización, y eso es evidente pues, que incrementa también los costos de hospitalización. No solamente los costos, sino que también los pacientes que tienen lesión renal aguda que sean cirróticos tienen con mayor frecuencia necesidad de trasplante hepático en un 32% comparado con un 14% de los que no desarrollan lesión renal aguda, y además de trasplante combinado de hígado y riñón de un 7-8% comparado con menos del 2% de los pacientes que no desarrollan lesión renal aguda. Entonces, la lesión renal aguda, pues ya vemos que es una muy importante, los pacientes con cirrosis hepática. Vamos a mirar cómo se define, y para eso vamos a volvernos un poquito al consenso que les decía que es del 2015, en el que la Liga, pues el Club Internacional de Ascitis, tomó la definición que había dado ya CAIGO en 2012 de lesión renal aguda para adaptar a los pacientes con cirrosis hepática. Lo que hicieron fue que tomaron solamente los criterios que conocemos de lesión renal aguda por creatinina, y también tomaron los estadios pues, que utilizaba CAIGO, pero para la definición de lesión renal aguda en el paciente cirrótico, ellos eliminaron el gasto urinario en este consenso, porque sustentaban pues, que los pacientes con cirrosis hepática tienen mayor retención de sodio, también oliguria, y que eso puede dar una tasa de filtración glomerular falsamente normal, y además, pues como son pacientes que usualmente utilizamos diuréticos con ellos por la ascitis y por el síndrome hematórico que presentan, falsamente podrían tener gastos urinarios altos a pesar de estar más bajos. De ahí surgió entonces este estudio que se publicó 2 años más tarde, que incluyó 3.458 pacientes con enfermedad hepática crónica. De esos, la mayoría, que eran 3.000, eran cirróticos, y lo que hicieron, todos eran de cuidado crítico, lo que hicieron fue mirar cómo se comportaban los criterios de lesión renal aguda por creatinina solamente, por gasto urinario solamente, y cuando se combinaban en los dos.
Lo que encontraron es que los pacientes que tuvieran lesión renal aguda, cumpliendo cualquiera de esos criterios, ya sea por creatinina o por gasto urinario, de toda esta población fue el 83%, que eran 2.854 pacientes. ¿Qué encontraron? Si solamente utilizaban los criterios de creatinina, diagnosticaban el 58% de las lesiones renales agudas, había un 25% que se perdía. Si solamente utilizaban el gasto urinario, el porcentaje era mayor, un 74%, y solamente pues había una brecha del 9%. Y el porcentaje de pacientes que cumplía las dos, pues que cumplía tanto lesión renal por creatinina como por gasto urinario, era cercano al 49%. Ellos concluyeron de este estudio que realmente en los pacientes con cirrosis hepática se debe incluir el gasto urinario entre la definición de lesión renal, porque ya es claro pues, que incrementa la incidencia de lesión renal aguda, y además no solamente eso, sino que también vieron que cuando tenían en cuenta el gasto urinario, la mortalidad de estos pacientes era mayor. Acá vemos la supervivencia medida de 365 días, donde la línea superior es solamente cuando utilizaban el criterio de creatinina, la línea punteada que sigue es solamente, creatinina más solamente gasto urinario, perdón, y la última de abajo es creatinina más gasto urinario. Implementar o tener en cuenta también el gasto urinario se vio pues que era un factor o algo que identificaba a sus pacientes que tenían mayor mortalidad. Basado en esto, entonces el consenso del año pasado actualizó la definición, ya no solamente con los criterios de creatinina que venían pues, desde el 2015, sino que también ya incluyó el mismo criterio pues, de gasto urinario que utilizamos por CADIGO, y es que el paciente tenga un gasto urinario menor de 0.5 litros por kilo por más de 6 horas. Esto basado pues, en que el gasto urinario es un marcador tanto temprano como un marcador de sensible y que implica pues, mortalidad, y que si bien por fuera de la voz es difícil hacer esas mediciones, pues debemos hacer como clínicos todos los esfuerzos que sean necesarios para tratar de estimar el gasto urinario en los pacientes cirróticos con lesión renal aguda. ¿Qué más tenemos aquí en la parte de la definición? Ya sabemos entonces los estadios 1, 2 y 3, pero desde el 2013 sabemos que el estadio 1 en los pacientes con cirrosis hepática, esa fue la imagen que les mostré al principio, se puede comportar, se puede dividir en dos grupos diferentes, en dos subgrupos. Ellos lo que hicieron en este estudio fue separar el grupo con estadio 1 en un grupo 1A y 1B, de acuerdo con un valor de creatinina de 1.5 miligramos por decilitro. Si tenía menos de 1.5 miligramos por decilitro era 1A, y si tenía mayor o igual a 1.5 miligramos por decilitro era 1B. ¿Qué encontraron? ¿Qué miraron pues, al analizar la supervivencia a 30 días? Los pacientes con lesión renal aguda 1A, es decir, los que tienen menos de 1.5 miligramos por decilitro de creatinina, se comportan en cuanto a la supervivencia igual a los pacientes que no tienen lesión renal aguda. Por el contrario, los pacientes con lesión renal aguda 1B tienen una disminución de la supervivencia hasta un 68%. Y se dieron cuenta también que los pacientes con lesión renal aguda tipo 2 y tipo grado 2 y grado 3 tenían una supervivencia o pues, una mortalidad cercana o igual a los 90 días. Entonces lo que plantearon ellos es que si bien tenemos acá 5 grupos, esos 5 grupos se podían dividir en 3, que era un grupo A que incluía a los pacientes desde el punto de vista pues, pronóstico, los pacientes sin lesión renal aguda y con lesión renal aguda tipo 1A. El grupo B eran los pacientes que tenían una lesión renal aguda tipo 1B, con una supervivencia del 68%, y agruparon estos que son lesiones grado 2 y grado 3 en el grupo C, con una supervivencia cercana al 36%. Basado en esto, entonces empezaron, pues, hubo unas propuestas de unos algoritmos de manejo en las que se hacía el diagnóstico de lesión renal aguda en el paciente, pues basado en los niveles de creatinina, y si el paciente tenía una lesión renal aguda CADIGO 2 o 3 o tenía una 1B, es decir, mayor de 1.5 miligramos por decilitro, eran los pacientes que se beneficiaban de hacer expansión de volumen con albúmina, aparte pues, del manejo de los factores de riesgo. Pero si tenía una lesión renal aguda CADIGO 1A, estos pacientes solamente se les hacía manejo de los factores de riesgo y se vigilaban para mirar si avanzaban hacia este lado o si solamente pues, resolvían la lesión renal sin ningún problema. Y ya basados pues, en esto, por acá ya miraban los biomarcadores y miraban si era una necrosis tubular aguda o si era un síndrome hepatorenal. Acá vemos un cambio, y es que el fenotipo, dentro de la lesión renal aguda del paciente cirrótico, tenemos un fenotipo específico que es el síndrome hepatorenal, que tal vez es lo que más tememos pues, cuando estamos ante estos pacientes. Y antes de que fuera ese consenso del 2015, se utilizaba una clasificación que era el síndrome hepatorenal tipo 1 y tipo 2.
El tipo 1 era como si fuera una lesión renal aguda y el tipo 2 una enfermedad renal crónica. Eso en el 2015 ya cambió, ya la nomenclatura que se empezó a utilizar es síndrome hepatorenal, lesión renal aguda o síndrome hepatorenal, enfermedad renal crónica, que acá les muestro por los criterios de lesión renal aguda que estamos viendo hoy. Digamos que el cambio más grande, aparte de la nomenclatura, es que antes se podía esperar hasta 2 semanas para mirar que el paciente elevara la creatinina mayor o igual a 2.5 miligramos por decilitro, y ya se trata desde el 2015 de hacer un diagnóstico más temprano con los criterios de creatinina que se dan del CADIGO comparado pues, con los anteriores. De resto, digamos que son muy similares e incluyen pues, otros adicionales como los neurotóxicos. Acá quiero resaltar algo y es que en esta definición de síndrome hepatorenal de lesión renal aguda del 2015 hay 2 puntos importantes. Uno de ellos es que para poder diagnosticar el síndrome hepatorenal yo tenía que tener que mi paciente no respondiera a la expansión con volumen, que en este caso era con albúmina, durante 2 días seguidos por 48 horas para poder decir que el paciente tiene una lesión renal aguda, síndrome hepatorenal. Y además, el paciente no podía tener ninguna lesión renal de ningún pues, estructural, ya fuera por proteinuria, hematuria o cambios en la ecografía, porque entonces se salía la definición de síndrome hepatorenal. Ellos el año pasado, en el consenso nuevo, lo que proponen para los criterios de lesión renal aguda, síndrome hepatorenal, son estos que vemos acá, en los que digamos que el paciente debe ser cirrótico y debe tener ascitis para poder que se cumpla la fisiopatología que vamos a hablar ahorita. Pero acá tienen el criterio de creatinina, aquí no sé si vieron que acá no está el gasto urinario, pero en este acá, con lo que hablamos pues ahorita, ya incluyeron también el gasto urinario entre los criterios del síndrome hepatorenal. Además de eso, el paciente debe tener una ausencia de respuesta ya no en 48 horas, sino en 24 horas, según los criterios del año pasado, y ya aquí no menciona que debe ser por albúmina. Ellos incluso dicen pues, que puede ser con cristalóides, sí, solamente cuando el paciente esté, ya sea pues hipovolémico o euvolémico. Si es un paciente pues, sobrecargado, no se le coloca la reposición. Este criterio también cambió, miren que decían que no podía tener ningún cambio estructural, pero realmente lo que dicen desde el año pasado es que los pacientes sí pueden tener una enfermedad de base, por ejemplo, una nefropatía diabética, pero yo tengo que estar seguro, tener hallazgos fuertes, pues, de que mi paciente lo que está cursando ahora no sea secundario a la enfermedad renal de base, sino que sea por la descompensación de la cirrosis. Esto lo vamos a mirar ahorita un poquito con más detalle. Con respecto a la fisiopatología, entonces partimos de una población que es susceptible de hacer lesión renal aguda y eso basado pues, en 4 dominios. Uno de los dominios es que el paciente como tal, por su condición de base, puede ser susceptible a la lesión renal por la edad avanzada, por las comorbilidades que tenga. Además de eso, los medicamentos que esté recibiendo o que deba recibir pues, por la condición que esté hospitalizada y el estado basal tanto de la función renal como del estado de la función hepática y en el estado de la enfermedad en la que esté y se está cursando con descompensación de la cirrosis o no. En estos pacientes, digamos que la población susceptible realmente, por lo que dijimos, van a ser todos los pacientes con cirrosis hepática. Lo que debemos estar muy atentos es todos esos factores de riesgo o todas estas exposiciones que tengan los pacientes. Nosotros como clínicos tratar de intervenir acá antes de que el paciente progrese a una lesión renal y termine un síndrome hepatorenal por las condiciones pues, pronósticas que les demostraba hasta ahora. Entonces, ¿qué podemos tener? El paciente, si se va a exponer a medios de contraste yodados, lo que sugiere pues, el consenso es que ese paciente lo tengamos hidratado pues, adecuadamente, miremos si requiere los diuréticos y no suspenderlos, y hacer una vigilancia especial a los pacientes que tienen enfermedad hepática avanzada, mujeres, los pacientes con ascitis, con infección o disfunción renal. Si el paciente está depletado de volumen, hay que vigilarlo mucho, estar muy cuidadoso con la lactulosa, estar muy cuidadoso con los diuréticos, recordar que la meta pues, de las deposiciones en encefalopatías es que tenga 2 a 3, a veces los pacientes tienen 5 o 6 deposiciones y no se modifica la base de la lactulosa. En las paracentesis de grandes volúmenes vamos a tratar de evitar la disfunción circulatoria post-paracentesis, esto pues con la reposición de albúmina en las paracentesis de grandes volúmenes por encima de 5 litros, de 6 a 8 gramos por cada litro extraído. La hemorragia digestiva, suspender los diuréticos, colocarle antibióticos profilácticos y utilizar antibióticos preventivos en los pacientes pues, que sean candidatos, como los Chains en menos de 14 puntos y los Chains que tengan sangrado activo. También en los pacientes que cursen con peritonitis bacteriana espontánea, mirar si está indicado para ponerles albúmina, que son los pacientes pues, que tengan creatinina por encima de 1, un PUM por encima de 30 o que tengan bilirrubinas por encima de 4.
Siempre mantener presiones adecuadas en este paciente, en los pacientes que tengan infecciones bacterianas diferentes a peritonitis bacteriana espontánea, son las mismas intervenciones con la diferencia de que no vamos a poner albúmina sino cristal, después de lo que hablamos en la pregunta clínica previamente. Los medicamentos nefrotóxicos, vigilarlos, mirar que las dosis están adecuadas y tener mucha precaución con los pacientes cirróticos que vayan a hacer llevados a cirugías abdominales, porque estos pacientes hacen con mucha frecuencia citis y pues vamos a tener mucho riesgo de que nos pueda dar una lesión renal y evitar los medicamentos como AINES en ellos. Si a pesar de todo esto, de estar pendientes de los factores de riesgo y de las intervenciones que vamos a hacer, el paciente progresa y hace un síndrome hepatorrenal, lo que sucede desde el punto de vista patológico, lo que tenemos acá. Hay varios fenómenos que suceden a la vez en el paciente con cirrosis. Uno de ellos es la translocación bacteriana, lo que va a hacer entonces que se manifiesten pues, o se liberen perdón, estos marcadores esos patrones perdón, moleculares asociados a daño, asociados a patrones inflamación sistémica, puede llevar a liberación de citoquinas y empeorar la vasodilatación arterial esplácnica que presentan estos pacientes. También tener presente que pueden hacer algo de toxicidad, especialmente por ácidos biliares, por lo que hablábamos ahora, que todo esto va a estar desencadenado o va a estar, digamos que empeorado por infecciones, por hepatitis B, por hepatitis alcohólica, también por nefrotoxinas, lo que va a hacer también que esta vasodilatación arterial esplácnica favorezca a su vez la cardiopatía del cirrótico, que pueda llevar a una sobrecarga de volumen, que lleve a una disminución del volumen circulatorio efectivo y también haya una activación, que es tal vez el principio fisiopatológico más importante de esos sistemas vasoconstrictores, como el sistema renal que tiene aldosterona, el sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética, que van a llevar a que se dé una reducción en el flujo renal y también una retención de sodio y de agua con la consecuente citis y hiponatremia, y el paciente pueda manifestarse en cualquiera de todo ese espectro de la lesión renal asociada al paciente con cirrosis, ya sea una lesión funcional, una lesión estructural o una lesión tanto funcional como estructural. Ya dijimos cómo se define la lesión renal con el paciente cirrótico, cómo se define el síndrome hepatorrenal, pero hay que hacer algunas puntualidades pues, con respecto al diagnóstico. Lo primero es que el paciente con cirrosis hepática, el diagnóstico de la lesión renal tiene sus limitaciones, especialmente por la creatinina, que es lo que tenemos más disponible, porque los pacientes cirróticos usualmente, y más cuando están avanzados, tienen sarcopenia, tienen un incremento del volumen de distribución, lo cual hace que las mediciones de creatinina sean falsamente más bajas. Además de eso, la hiperbilirubinemia, especialmente cuando está por encima de 5 o 10 miligramos por decilitro, interfiere con la lectura de la creatinina, entonces también puede salir más baja de lo que tiene el paciente, las transfusiones masivas también, y lo que propone pues, el consenso es que idealmente midiéramos cistatina C para calcular la tasa de filtración glomerular de acuerdo con la ceca de cistatina C, que es salvelandosona, que tiene menos sesgos en los pacientes cirróticos. Con esto, de hecho, es con lo que recomiendan hacer o definir qué pacientes son los candidatos para llevar a trasplante combinado de hígado y riñón. Y sabemos pues, que la cistatina C de todas maneras tiene mayor costo y en algunas instituciones pues, no está disponible. El volumen intravascular de los pacientes para diálisis algo prerrenal pues también es limitado a valorar en ellos, porque son pocos, en ellos es muy difícil, y más si tienen ascitis, pues pierde pues como la validez, y además son pacientes que tienen hipovolemia efectiva periférica. Entonces nos quedan por acá para utilizar también los biomarcadores. En el consenso son claros que recomiendan pues utilizar los biomarcadores, ojalá en formato de uso combinado, tanto los funcionales como estructurales, y tratar de definir el fenotipo de lesión renal aguda del paciente. Si el paciente tiene ya la elevación de creatinina, de cistatina C o del gasto urinario, vamos a estar en esta región en cuanto ya el paciente está pues, con disfunción renal, y vamos a hacer pues, como todas las intervenciones que hemos hablado. Sin embargo, pues el paciente puede estar sin disfunción y puede tener marcadores de daño, que son los marcadores que vamos a hablar, y esta parte está tratando pues como investigarse, porque todavía no nos queda muy claro qué hacer con estos pacientes, o si hacer algún tipo de intervención puede favorecer que el paciente no vaya a desarrollar lesión renal aguda o algún desenlace pues, secundario a esto.
Con respecto a los biomarcadores, entonces tenemos biomarcadores funcionales y biomarcadores de daño. Los biomarcadores funcionales son la creatinina y la cistatina C. Y marcadores de daño tenemos todos estos, pero el que más tiene evidencia en cirrosis hepática es el NGAL. Este es un estudio que se hizo en el 2015 en el que compararon biomarcadores en pacientes con cirrosis hepática y su rendimiento específicamente para diagnosticar necrosis tubular aguda, y encontraron que el Enegal tenía una oreja por la curva de 0,95, fue el que mejor rendimiento tuvo, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 89%, teniendo pues como un punto de corte de 294. Varios estudios se han hecho pues con Enegal en pacientes en población cirrótica, uno de ellos es este que fue publicado hace 2 años, y nos sirve para dos cosas grandes. Uno es, con lo que hablábamos ahorita en la diapositiva previa, es que identifica a los pacientes con necrosis tubular aguda que se puedan beneficiar de otro tipo de intervenciones y que nos da pues un síndrome hepatorenal. Y dos, es que los pacientes que tienen NGAL elevado suelen tener menos respuesta a la terlipresina. Y cuando hablamos de elevados, básicamente pues en este estudio el punto de corte fue de 220, cuando estaba por debajo de 220 tenían una respuesta cercana al 70 o 80%, pero cuando está mayor de 220 la respuesta es baja, cercana al 33%. Con respecto al NGAL, nos surgía una duda pues, con los probes de por qué no se está utilizando pues, ahorita, a pesar de que tiene evidencia hace más de 10 años. Estuve conversando con el doctor John Nieto y también con otro neurólogo, con el doctor Emilio Ortiz, y realmente el problema es más administrativo. Todavía el NGAL cuesta 250.000, 300.000, pues comparado con el que tiene que darle 10.000 o 20.000 pesos. Entonces todavía es difícil que se puedan utilizar. Incluso en otros escenarios que tenga mayor respaldo, pues como la cirugía cardíaca, tampoco se ha logrado pues, que se pueda utilizar de manera rutinaria, pero pues ya sabemos que tiene evidencia importante en este grupo poblacional. ¿Qué vamos a hacer entonces con respecto a las estrategias de manejo? Identificar los factores precipitantes que ya lo mencionamos, suspender medicamentos neurotóxicos, optimizar la valencia efectiva del paciente si es necesario y hacer una monitorización estrecha tanto del paciente, los signos vitales y el gasto urinario. Entonces aquí viene lo que mencionábamos atrás y era que el consenso que fue publicado pues, en julio del 2024 nos decía que solamente miráramos la respuesta del paciente a las 24 horas y que no le administráramos pues albúmina sino cristaloides. Sin embargo, en septiembre del 2024 salió este estudio, que es un estudio que trató de validar el algoritmo de los europeos en pacientes pues, con lesión al agua y cirrosis hepática, en el que miraron, entre otras cosas, qué tanta respuesta tenían los pacientes con lesión al agua y cirrosis a la albúmina comparado pues, con las otras estrategias. Y se dieron cuenta que los pacientes que terminaban recibiendo albúmina, hasta un 35% tenían una respuesta adecuada. Además, cuando comparaban la supervivencia libre de trasplante en esta población, se dieron cuenta que a 90 días los pacientes que eran respondedores a albúmina tenían mayor supervivencia, mayor del 80%, comparado con los que no respondían a albúmina, que era cercana al 50%. Y eso era independiente incluso que el paciente desarrollara síndrome hepatorenal. Si ellos respondían a la albúmina, fuera que no tuviera síndrome hepatorenal o que sí tuvieran síndrome hepatorenal, la supervivencia era mayor comparado con los que no respondían a albúmina, así hubieran desarrollado un síndrome hepatorenal. Entonces, también salió otro estudio que fue publicado este año, en el que encontraron, en el que buscaban mirar si realmente respondían a albúmina y si era albúmina, esa respuesta era solamente 24 horas o si se extendía hasta 48 horas. Y lo que encontraron fue que cerca del 53% de los pacientes cirróticos con lesión renal no responden a la albúmina, pero de los que sí responden, hay un porcentaje importante, la mayoría corresponde a las 24 horas, pero cerca del 20% de los pacientes que sí responden a albúmina lo hacen en las siguientes 24 horas, es decir, a las 48 horas. Basado en estos dos estudios, ya salió una nueva publicación en la revista pues, Europea de Patología, en la que dicen que tal vez con esta nueva evidencia se reevalúan las recomendaciones del consenso y volvemos a lo mismo, que estos pacientes realmente sí se benefician de que los administremos, le hagamos expansión con volumen con albúmina, y que además de eso, no solamente sea por 24 horas, sino que probablemente hay un grupo de pacientes que va a requerir que se extienda hasta 48 horas. Ellos sí dicen pues, que probablemente no todos van a ser 48 horas, pero que uno les administra la albúmina las primeras 24 horas, que es 1 gramo pues, por kilo, y ya vigila si mejora, y si requiere o no otras 24 horas de albúmina.
Pero entonces, ¿qué hablamos de respuesta al tratamiento para definir si progresa o no a un síndrome hepatorrenal? Tenemos tres tipos de respuesta: una respuesta completa, parcial o sin respuesta. La respuesta completa es aquel que retorna su función renal basal, a su creatinina basal, o que por lo menos esté en los 0.3 miligramos por decilitro cercanos. Si la respuesta parcial es que sí tengo una mejoría, pero que no alcance este criterio, y la no respuesta es que no tenga una mejoría y que por el contrario, incluso algunos de ellos sigan avanzando. Si el paciente progresa a pesar de la expansión con albúmina y cumple los criterios que revisamos ahora del síndrome hepatorrenal, entonces debemos empezar a administrar pues, como la terapia del síndrome hepatorrenal. El tratamiento del síndrome hepatorrenal se basa, digamos, que en dos pilares grandes, que son la reposición de albúmina. Recuerden que primero pusimos albúmina para hacer expansión de volumen mejorado, ya esto es tratamiento para el síndrome hepatorrenal, y que lo que va a hacer es mejorar ese volumen circulatorio efectivo y colocarle un vasoconstrictor, que en este caso el que más utilizamos es la terlipresina, y ya lo vamos a revisar, pero lo que hace es mejorar, pues, o redistribuir todo ese flujo hacia la periferia y tratar de mejorar toda esa vasodilatación esplácnica que está sucediendo en el paciente. Entonces, con respecto a la terlipresina, se han publicado varios estudios con respecto a ella. Este es el último que tenemos, que es del 2021, y es el más grande: 200 pacientes en el grupo de terlipresina comparado con 100 pacientes en placebo, y en todos los desenlaces, tanto de mejoría clínica, paraclínica, trasplante hepático, es superior y es estadísticamente significativo, pero la superioridad de la terlipresina contra el placebo en los pacientes con síndrome hepatorrenal. Ha habido una duda, y es si el paciente con terlipresina se puede administrar en bolsa y en infusión, si alguna de las dos es superior a la otra. Cuando se ha comparado, realmente se ha visto que la terlipresina, la única diferencia pues, en darle una infusión es que en las 24 horas la dosis va a ser menor, comparado con unas dosis pues, más altas cuando lo damos por bolos. Y cuando comparan los efectos adversos asociados a la terlipresina, se dan cuenta que cuando lo colocamos en bolo hay mayor probabilidad de que hagan más efectos adversos, también de la mano pues, con las dosis, comparado con administrar una infusión. Entonces, la terlipresina también comparado con los otros vasoconstrictores, uno de ellos ha sido la norepinefrina o la noradrenalina, y todos los estudios pues, han encontrado que no es inferior la noradrenalina comparado con la terlipresina. Entonces es una opción para utilizar pues, como en estos pacientes. Y el que sí es inferior pues, a los dos, pues, incluso también se compara con la noradrenalina, es el medudrine con el eutrepio. Entonces lo que recomienda pues, el consenso es que utilicemos terlipresina como primera opción. La bondad más grande que nos da la terlipresina es que al poder utilizar también en bolos, el paciente puede estar hospitalizado en salas generales, porque de lo contrario, si estuviera en infusión o con norepinefrina, debería estar pues, en una unidad de cuidados intensivos o de cuidados especiales. Entonces, usualmente a estos pacientes se les empieza a terlipresina 1 miligramo cada 6 horas. Siempre hay que estar vigilando los efectos adversos, y es que algunos pacientes pues, que tengan factores de riesgo para la enfermedad aterosclerótica pueden llegar a hacer eventos isquémicos, ya sea cardíacos, periféricos, mesentéricos, y además la terlipresina tiene un factor de riesgo muy importante, y es que puede generar edema agudo de pulmón. La albúmina por sí sola también pues tiene riesgo de generar edema agudo de pulmón. Entonces, como en estos pacientes todo el tiempo les estamos dando vasoconstrictor, que es terlipresina más albúmina, siempre debemos estar vigilando la parte pulmonar para evitar que se nos sobrecargue y desarrolle pues, un edema agudo de pulmón. La otra opción pues, que mencionábamos, la epinefrina, en este caso la dosis patronal no es por kilo, sino que es 7.5 a 3 miligramos hora, y ya pues si no tenemos ninguno de estos dos disponibles o están contraindicados, entonces utilizamos el midodrine. Entonces, ¿cuándo vamos a suspender pues, como los vasoconstrictores? Lo primero es que si el paciente recupera la función renal con los criterios que veamos ahorita, pues el paciente ya no requiere continuar con el manejo pues, para el síndrome hepatorrenal. Si el paciente no mejora en un máximo de 48 a 72 horas a las dosis máximas toleradas, también lo suspendemos. Acá se me olvida decirles algo, y es que la dosis la vamos titulando cada 48 horas, dependiendo de cómo se vaya comportando la creatinina. Si el paciente presenta alguna reacción adversa pues seria, o si el paciente se inicia terapia de reemplazo renal, sería trasplante hepático, o si ya máximos pues estuvimos hasta 14 días, este paciente le debe suspender el manejo vasoconstrictor. Con respecto al trasplante hepático, esta es realmente la mejor terapia que le podemos ofrecer al paciente con síndrome hepatorrenal. Este es un estudio que miró la supervivencia de los pacientes que se trasplantaban y que no se trasplantaban, y que hacían síndrome hepatorrenal, que lo resolvían o no lo resolvían.
Acá vemos pues que fue a 180 días y vemos que en la línea de arriba están los pacientes que son llevados a trasplante, que la supervivencia es casi del 100%. En esta línea de acá vemos que son los pacientes que presentaron síndrome hepatorenal y se recuperaron, o sea, que volvieron a su creatinina basal y se les puede suspender el manejo. Y a pesar de que se recuperaron, la supervivencia de ellos a 180 días baja casi al 50%. Y acá tenemos los pacientes con síndrome hepatorenal que no se recuperaron y que tampoco se llevaron al trasplante y los que tienen mortalidad más baja, casi que todos terminan falleciendo. Entonces, esto es muy importante en el punto de que si yo tengo un paciente con lesión renal aguda que me hace un síndrome hepatorenal, ese paciente así mejore y así ya después termine pues, siendo egresado, ese paciente tiene que ingresar, pues tiene que ser visto por los hepatólogos para ser llevado posteriormente a trasplante hepático cuando sea posible para evitar que termine un desenlace de mortalidad en los siguientes meses. Ya finalizando, entonces tenemos, para mencionar sobre otras terapias, tenemos por acá la terapia de reemplazo renal. Es muy importante tener en cuenta que si yo le coloco una terapia de reemplazo renal a mi paciente, eso va a ser solamente como una terapia puente para llevarlo a trasplante hepático, que es la terapia más importante, porque de hecho los pacientes que se llevan a terapia de reemplazo renal y no se trasplanta, la supervivencia en 180 días es menor del 20%. Con respecto al trasplante combinado hígado-riñón, eso debe ser una decisión multidisciplinaria porque se ha visto que los pacientes cuando se les trasplanta el hígado, entre el 70 y 80% se dan cuenta que no requería pues, trasplante de riñón, sino que simplemente, o sea, al trasplantar el hígado mejora completamente la parte renal, entonces no es necesario trasplantar combinado a todos los pacientes, sino que es una decisión que tomen pues entre neurología, hepatología y todo el equipo pues, multidisciplinario. Con respecto a los tips, no, pues no reemplazan realmente nada el manejo en estos pacientes, lo podríamos utilizar también solamente como terapia de puentes del trasplante, específicamente los pacientes que tengan ascitis refractaria y los pacientes que tengan una función hepática preservada, es decir, que tengan Child de 3 o que tengan un nivel menor de 18. Y finalmente, el soporte hepático extracorpóreo, como los que se han utilizado para la hepática aguda o recuperación, no tienen soporte hasta ahora pues evidencia en los pacientes con síndrome hepatorenal, entonces nos recomiendan pues utilizarlos. Esta última diapositiva de seguimiento es para, nos llama la atención pues el consenso de que el paciente cuando resuelva la lesión renal, por todo lo que vimos, por el mal pronóstico que puede tener a corto plazo, siempre tiene que tener un seguimiento muy juicioso. Digamos que ese seguimiento podemos hacerlo los internistas pues cuando si la lesión renal fue leve pues, pero a medida que haya sido más grave con la lesión renal, esos pacientes deben estar en seguimiento incluso por un equipo de trasplantes de una vez. Acá también pues, están los hepatólogos, equipo de trasplantes, incluso pues dependiendo del escenario, mirar si esos pacientes terminan en pruebas paliativas. Y pues riñón e hígado van de la mano y el hecho de que se descompense con los dos, pues va a llevar a que ese paciente que está compensado probablemente vaya en ese espectro de la enfermedad hasta tener una descompensación y finalmente la muerte si no se interviene. Entonces, como conclusiones de esta presentación, tenemos que la lesión renal aguda es una condición clínica frecuente, es de gran impacto en el pronóstico de los pacientes con cirrosis hepática. La creatinina sérica es la más disponible que tenemos, pero debemos ser conscientes de que subestima la disfunción renal del paciente con cirrosis hepática y por eso debemos buscar otras estrategias como el gasto urinario. Sabemos que la oliguria es un marcador sensible, temprano, no solamente lesión renal aguda, sino también con peores desenlaces como mortalidad, los pacientes con cirrosis hepática. El tratamiento, cuando tengo un paciente con lesión renal aguda, debe ser escalonado, debe ser dirigido, debe ser ordenado. Primero la expansión de volumen, después mirar como si fuera un renal o no. Sigue estando indicado, a pesar de que el consenso pues, del año pasado haya hecho lo contrario, sigue estando indicado en la reposición con albúmina en pacientes con cirrosis y lesión renal aguda que tengan estadio 1B o mayor. Y en algunos casos, no en todos, va a ser extender esa reposición con albúmina hasta 48 horas. Y las terapias de soporte invasivo realmente tienen un papel limitado en esta enfermedad. Y ya eso es como nos estaría hablando. ¿De qué? Profesor. Entonces, la albúmina, digamos que de manera inicial, ahorita vemos que el paciente con síndrome hepático con lesión renal aguda, la mayoría de los casos son prerenales, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos inicialmente es hacer una expansión de volumen
en pacientes con insuficiencia renal que tienen mayor de 1 y lo hacemos con 1 gramo por kilo al día. Entonces, si el paciente, pues, 70 kilos, 70 gramos, y ya uno lo puede repartir en el día como uno quiera realmente, lo puede colocar en una sola dosis, sino que se trata de repartir para evitar que el paciente se sobrecargue. Eso lo ponemos por las siguientes 48 horas. Si a las 24 horas el paciente resolvió, pues se puede suspender. Si a las 48 horas el paciente no resolvió y además de eso cumple los otros criterios de síndrome renal, ya empezamos el tratamiento de síndrome renal con el vasoconstrictor para estudiar la tartripelina como primera opción y la albúmina se coloca entre 20 y 40 gramos al día durante todo el tiempo que está recibiendo el vasoconstrictor. Cuando ya se suspende el vasoconstrictor, pues ya se puede suspender la ahí sí, pues en el consenso ni la mencionan, o sea, la biopsia renal no la mencionan, y de hecho lo que revisé pues, no mencionan en llegar pues, hasta el punto de biopsiar al paciente para llegar al diagnóstico diferencial. Entonces, no sé, profe, ese es el escenario más los dos comienzan de la misma forma. La literatura no es pero usamos realizar biopsia para ver que los